Sí, soy Emilio Chubieco, soy catedrático de Geografía aquí en la Universidad de Alcalá desde hace ya unos cuantos años. He hecho aquí prácticamente toda mi vida profesional después de terminar la tesis en el Consejo de Investigaciones Científicas. Yo he conseguido lo que quería ser de pequeñito, que era dar clases, y en este caso dar clases a personas que tienen un perfil más cercano a lo que yo trabajo. Es la universidad, eso es la universidad exactamente. Sé que doy clase principalmente en la Facultad de Ciencias Ambientales, también en un máster en Tecnología de la Información Geográfica, y luego dedico bastante tiempo también a las personas que trabajan conmigo en el grupo de investigación, principalmente en el doctorado. Siempre me ha gustado mucho comunicar lo que uno sabe, lo que uno aprende, y de hecho también para mí es un estímulo para aprender más, el poder luego facilitar eso que uno sabe e intentar ayudar a los demás en este sentido. Así que bueno, para mí siempre ha sido una inquietud que desde que era muy pequeño ejercité, incluso dando clases a algunos compañeros del curso, y bueno, pues la sigo haciendo ahora. Creo que es de las cosas más bonitas que puede hacer uno en esta vida, es ser un buen profesor, comunicar a los demás lo que a uno le ha llevado tanto esfuerzo a aprender. Bueno, inicialmente mi perfil profesional era bastante técnico dentro del medio ambiente. Yo siempre he trabajado con datos de satélite. Desde que acabé la carrera empecé el doctorado con el uso de los satélites de observación de la Tierra para conocer mejor los recursos naturales e intentar cuidarlos mejor y gestionarlos mejor. Y según ha evolucionado mi carrera profesional, aunque sigo trabajando bastante en eso, sigue siendo lo más importante de lo que hago habitualmente, pero también cada vez me está interesando más las motivaciones de las personas respecto al medio ambiente, porque algunos se comprometen más o menos hacia el ambiente. Entonces, lo que hay detrás, los valores éticos, morales, los principios filosóficos y religiosos que hay detrás del medio ambiente también me parecen muy interesantes. Así que mi trayectoria ha ido de lo más técnico, sin dejarlo técnico, pero hacia lo más, vamos a decir, humanístico, más cercano a los valores de las personas, porque en última instancia el medio ambiente lo cuidamos no tanto por lo que sabemos, por la ciencia que tenemos sobre lo que está pasando en el planeta, sino también porque somos capaces de poner la prioridad alta de esos valores y por tanto pues cambiar cosas de nuestro estilo de vida y de cómo priorizamos nuestras posibilidades en última instancia. Así que el cuidado del ambiente tiene que ver mucho con el cuidado, con los valores personales, como digo, prioricemos la naturaleza sobre otros valores que hay en la sociedad y en qué medida eso nos lleva a cambiar cosas de las que hacemos habitualmente. Hay bastantes estudios que intentan establecer algunos patrones de comportamiento. Generalmente las personas más preocupadas por el ambiente son personas que han tenido contacto con la naturaleza desde pequeños, que han crecido con esa inquietud. Muchos de ellos pues han salido al campo, que han sido en el entorno de su familia o de sus amigos, han salido a la naturaleza desde jovencitos, y eso pues les crea unos vínculos, una sensibilidad a los temas ambientales, pues que obviamente lleva consigo un cierto compromiso vital, una forma de funcionar. También se ha visto la relación entre los valores altruistas hacia la relación que eso tiene con el cuidado de la naturaleza, en qué medida las personas que piensan en el impacto de lo que hacen sobre los demás tienden a ser más cuidadosos que las personas que piensan que todo se acaba en su propio interés, en su propio ámbito. Normalmente las personas que tienen unas ciertas convicciones filosóficas y religiosas también son personas más preocupadas por el ambiente. En fin, hay una serie de elementos que hacen que haya personas más comprometidas, más interesadas, pero también que concretan más en su vida esos compromisos, porque en última instancia lo que cada uno de nosotros haga tiene una importancia, en teoría no muy grande, porque nosotros somos una pequeñísima parte del problema en su conjunto, pero sí me parece importante ser consecuente en este tema y en otros muchos. Al final, si uno hace lo mismo que está causando el problema, pues no contribuye a resolverlo. O sea que creo que es importante ir por delante y mostrar un compromiso personal
y luego en las esferas a las que uno llegue, pues evidenciar ese compromiso en las decisiones que tomamos. El acercamiento de las grandes religiones al ambiente en general es siempre positivo, porque una tradición religiosa, la mayor parte, prácticamente todas, asumen que la naturaleza es una creación de Dios y por tanto pues tiene un cierto carácter sagrado, es una imagen de Dios de alguna manera. Cómo eso se concreta posteriormente en los principios religiosos de las distintas tradiciones, pues varía naturalmente en función de la trayectoria cultural, de la tradición cultural que tengan. También obviamente hay que tener en cuenta que la religión no es un fenómeno binario, no es no creer, sino hay una gran cantidad de posturas, incluso dentro de la misma tradición religiosa, dentro del cristianismo, dentro del budismo, dentro del islam. Pero yo diría que en general una persona, digamos, que está convencida del valor religioso que tiene la naturaleza, pues eso le debería llevar a tener un compromiso mayor hacia su cuidado y conservación. La ciencia informa pero no transforma. Necesitamos tener valores que nos lleven a cambiar las actitudes. Generalmente uno no cambia su forma de vivir porque conoce más o menos el problema, ¿no? Está el famoso caso del médico que fuma, ¿no? No es necesario explicar a un médico los daños para la salud que tiene fumar, pero luego en última instancia es un hábito que puede tener y que lo mantiene por una serie de cuestiones de distinta naturaleza. En esto pasa igual, muchas personas que conocen los problemas ambientales. Nosotros hemos hecho algunas encuestas, de hecho, con estudiantes de ambientales y curiosamente las acciones concretas que llevan a cabo los estudiantes ambientales no son mucho mejores que las que llevan a cabo estudiantes de otras titulaciones que conocen menos el problema ambiental. Y eso nos da que pensar, en el sentido de que nuestras carreras a veces informan más que transforman. Y creo que es importante que la educación sea transformativa, que lleve a crear hábitos que hagan ver las cosas de otra manera y que de alguna manera generen compromisos personales que lleven a implicarse de otra manera en la solución de los problemas. Bueno, de momento nos tenemos que dar más cuenta del impacto que tienen las cosas que hacemos cotidianamente. Los problemas ambientales, sobre todo los grandes problemas ambientales como el cambio climático, nos exceden completamente, claro, porque siempre pensamos que alguien tiene que tomar decisiones, ¿no? Siempre es alguien el que, las empresas generalmente, o los bancos, los grandes financieros, pero no concretamos eso en nuestra forma de vivir. Y nosotros hemos hecho algunos estudios sobre la huella de carbono, que es una medida concreta de las emisiones ligadas a nuestra actividad cotidiana, y el 70% de las emisiones que se producen en nuestro país son ligadas al consumo personal, porque obviamente cómo nos transportamos, cómo comemos, qué compramos o no compramos, qué mascotas tenemos o no tenemos, pues todo eso tiene un impacto ambiental, en este caso sobre el cambio climático, pero bueno, podemos extender esto a otros problemas ambientales. Así que yo creo que ser conscientes como ciudadanos que lo que hagamos personalmente tiene una repercusión es importante, sin crear agobios, sin crear, digamos, tensiones vitales que hagan que uno, pues poco menos que se suicide si tiene impacto ambiental, porque obviamente no es el caso, pero sí que seamos conscientes y que intentemos reducirlas, porque de todos depende reducirlas. Y sobre todo a mí me parece interesante que cuando uno se compromete personalmente a reducirlas, a reducir ese impacto, cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando uno llega al punto en el que tiene que tomar decisiones, las toma. Yo siempre digo a mis alumnos que los políticos de ahora, de los que ellos se quejan tanto, han sido estudiantes universitarios, han estado en esas aulas también. ¿Por qué no toman las decisiones que tendrían que tomar? Pues tal vez porque cuando estudiaron estas cosas no tomaron el compromiso personal necesario y ahora pues es un asunto más que tienen, pero no es algo que realmente les preocupe, les motive lo suficiente como para tomar esas decisiones que a veces requieren un cierto, vamos a decir, enfrentamiento con la sociedad, pues porque a veces no entiende la sociedad lo que está pasando, a veces está afectando también a la economía de las familias y bueno, generalmente los que toman decisiones prefieren no tomar decisiones que puedan ser controvertidas en este sentido y al final pues acaban pasándose, digamos, la responsabilidad uno a otro. Y bueno, vemos la trayectoria realmente después de
más de 30 años de cumbres de cambio climático, pues seguimos sin cambiar la trayectoria, seguimos emitiendo más que el año pasado y que el año anterior y que la década anterior. Así que ya se ve que hay algo que no estamos haciendo bien. A ver, si no fuera optimista no estaría trabajando en estas cosas. Ya creo que se puede cambiar, pero tenemos que seguir diciéndolo de manera distinta tal vez. Hasta ahora igual hemos insistido mucho en la parte científica y creo que es muy importante, pero igual tenemos que insistir más en la parte ética, que creo que en el fondo todo el movimiento este de Greta Thunberg tiene un argumento ético, no tiene un argumento científico, ella no habla para nada de la ciencia. El argumento principal que utiliza es que tiene 17 años y que dentro de 40 pues tendrá 67 y tendrá que explicarle a sus nietos por qué no hemos hecho nada o no hicimos nada cuando tenía 17 años ella. Yo creo que es un argumento muy de peso, independientemente de que luego todo lo que se ha movido en torno a Greta ha sido, a mi modo de ver, un poco, pues tal vez excesivo, folclórico, no sé, pero a mí yo reconozco el valor de ella de denunciar una situación que obviamente le va a afectar porque la edad que tiene, los chicos que están ahora en esa edad son los que van a sufrir las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora a largo plazo. Yo creo que un responsable de cualquier persona que tiene que tomar decisiones tiene que ser capaz de convencer, no solamente de seguir el ritmo de lo que marca las tendencias sociales, por decirlo así. Y lamentablemente cuando uno gobierna a golpe de encuesta de opinión, pues es muy difícil tomar decisiones que van a ser controvertidas. Entonces, en tiempos de guerra, se decía antes, ¿no? Pues hay que tomar decisiones que a nadie le gustan. No digo que estemos en una guerra, pero casi, ¿no? Yo creo que también hay que tomar decisiones que hay que explicar previamente, hay que explicarlas bien, porque no es un capricho, ¿no? Tiene que haber un consenso grande. Es una pena, por ejemplo, que la ley de cambio climático en España no haya salido por consenso, porque debería de ser. Todos los partidos tienen que estar involucrados en este asunto, porque no es una cuestión de 4 años o de una legislatura o de 2, sino es una cuestión que hay que legislar y que hay que decidir de cara a los próximos 15, 20, 30 años. Y eso requiere un consenso, requiere que todos los partidos estén convencidos de la importancia de esta cuestión y vayan en una línea determinada. En estas cosas de fondo, pues el cambio climático, como puede ser la educación, la inmigración, o temas muy de fondo, no creo que se pueda gobernar a base de mayorías y sobre todo si son muy minoritarias, ¿no? Como pasa ahora la situación que tenemos en este momento. Así que me parece que tendría que haber mucho mayor esfuerzo de diálogo, de escuchar a la persona que piensa de otra forma y llegar a acuerdos que sean de largo recorrido. Lo que más tiempo he hecho en mi vida es la observación de satélite de las situaciones previas al incendio, o sea, la determinación de condiciones de riesgo de incendio, de cara a alertar en qué momentos y en qué lugares es más probable que ocurra un fuego, y luego la evaluación de daños, ¿no? De zonas quemadas, el nivel de daño que han tenido, la superficie que ha sido afectada, y bueno, más recientemente también estamos trabajando en la regeneración posterior al fuego, en qué medida pues las distintas factores geográficos afectan a cómo la vegetación recupera su situación previa al fuego. Eso tiene que ver pues con la pendiente, con el tipo de suelo, con la intensidad del fuego, con la vegetación que ha sido quemada, etcétera. Entonces, bueno, en esas líneas es donde nos movemos y bueno, la mayor parte de las investigaciones que hacemos, las tesis doctorales en las que estamos trabajando van en esa línea. Sí, bueno, ahora mismo tenemos un proyecto bastante grande sobre riesgo de incendio, se llama FireRisk, que coordina un colega portugués de la Universidad de Coimbra y yo coordino la parte científica del proyecto. Hay 38 grupos de 17 países, es bastante grande el proyecto. Y luego, bueno, tenemos un proyecto de largo recorrido desde el año 2010 con la Agencia Espacial Europea para cartografiar áreas quemadas a escala global. Esto es parte de la iniciativa de cambio climático de la agencia que pretende generar variables de interés climático a partir de datos de satélite. Hay 23 variables, cada una de ellas está coordinada por un grupo de investigación europeo formado por 4, 5, 6 grupos y concretamente la de fuegos la coordino yo. Es el único español que está liderando una variable dentro de ese programa, pero bueno, es un programa muy interesante. Hemos estado bastante presentes en las cumbres de cambio climático y bueno, es
un proyecto que ha dado lugar a bastantes publicaciones y algunas de bastante impacto, porque bueno, el fuego a escala global pues, es un fenómeno que tiene mucha repercusión en el clima, aparte de localmente los problemas sociales y ecológicos que pueda representar. Pero bueno, como variable global pues es muy importante también, porque afecta a los gases de efecto invernadero que se emiten, a las aerosoles o a otras partículas, a la dinámica de la vegetación, al suelo, al ciclo del agua, en fin, afecta a muchas cosas más allá del impacto humano que tiene. Generalmente, hasta ahora, lo que más prioritario se ha considerado es los medios de extinción, y donde más se ha invertido es en medios de extinción, helicópteros, aviones, equipos, brigadas de extinción de fuego, y que bueno, naturalmente pues son necesarias porque bueno, en el momento en que ocurre un evento de estos pues pueden facilitar que la extinción y evitar que se extienda mucho. Pero bueno, cuando hay situaciones climáticamente muy adversas, pues muchos medios de extinción tampoco consiguen apagar los fuegos, al final acaban apagándose gracias a que cambia el viento o que hay lluvia. Entonces, bueno, más allá de la extinción, que como digo ha sido el principal peso que se le ha dado hasta ahora al tema de fuegos, pues cada vez más se valora la prevención. Y en la prevención pues hay muchas cosas que podemos hacer, pues tratamientos de silvicultura preventiva, pues mantenimiento, por ejemplo, de rodales, una menor densificación en las cubiertas forestales, volver al pastoreo en algunas regiones, que al abandonar el pastoreo pues hay mucha más vegetación, mayor continuidad en la vegetación, mayor densidad de vegetación, y eso hace que cuando haya un incendio pues tienda a ser mucho más grande. Todo el tema de educación ciudadana también es importante. ¿Qué hacer cuando hay un fuego? Estuve hace 3 años en Japón y allí cuando hay un terremoto todo el mundo sabe qué hay que hacer, porque ocurre muy a menudo y también pues porque hay toda una educación y hay unas simulaciones que facilitan esto. Bueno, desgraciadamente los grandes accidentes que hemos tenido en la península, principalmente en Portugal, pues han sido consecuencia de un intento de escapar del fuego que al final se ha vuelto mortal. Murieron 60 personas en la carretera intentando escapar a un gran fuego en el centro del país. Seguramente esas personas no habrían muerto si se hubieran quedado en sus casas o se hubieran protegido en algún centro común, en la iglesia del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer en estos casos, sobre todo en estos grandes incendios que están ocurriendo, que son de una magnitud desconocida hasta ahora o muy inusual hasta ahora, que suponen velocidad de propagación muy grandes, una gran intensidad energética? Pues qué hacer en estas situaciones, pues yo creo que es un elemento muy importante en la prevención. O sea, todo el tema del tratamiento de los combustibles también es importante, a lo mejor las quemas preventivas, ¿no? El quemar en momentos que permiten pues reducir la carga de combustible que hay en el suelo, introducir mosaicos dentro de la vegetación, precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Como estamos abandonando muchas zonas agrícolas, pues la vegetación está creciendo de nuevo y está densificando mucho la cubierta. Entonces todo esto obviamente no facilita que se puedan controlar los fuegos una vez que ocurren. O sea, hay un conjunto de medidas, pero no hemos de olvidar que el fuego es un fenómeno natural en el mundo mediterráneo y no podemos prescindir completamente de los incendios. Distintas circunstancias ocurrirán fuegos y hay que pensar que los fuegos no son necesariamente negativos, o no todos los incendios son negativos. También es un fenómeno que facilita la regeneración natural de la vegetación, el control de insectos y plagas. Entonces, bueno, tenemos que conocer un poco mejor cómo son los fuegos, en qué medida pues, los fuegos son beneficiosos o perjudiciales para el ambiente y saber adaptarnos mejor a ese riesgo natural, igual que lo hacemos con las inundaciones o con otros fenómenos naturales. Eso es una de las estrategias que se recomienda precisamente en la mitigación del cambio climático, porque los bosques son una importante reserva de almacenamiento de carbono, de CO2. Los bosques, como sabemos, absorben CO2 para la producción de la fotosíntesis y expulsan oxígeno, o sea que la propia respiración de los bosques hace que tengan una gran cantidad de carbono almacenado en los mismos.
expandir la superficie forestal en principio siempre es un beneficio, pero también hay que tener en cuenta que los bosques necesitan agua, ¿no? Y el agua es un recurso escaso. Entonces, la expansión del bosque en principio es conveniente, hay que ver con qué especies y de qué forma para gestionar mejor también los recursos hídricos, ¿no? Que son los que permiten que ese bosque pues, sea un bosque con buena salud y que en definitiva pueda convertirse en un bosque maduro. Sabemos con la ciencia actual que el principal responsable del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay otros factores que han contribuido tradicionalmente al cambio climático que ha ocurrido a lo largo de la historia. Ha habido muchos cambios climáticos, pero el actual no tenemos ningún factor natural que pueda explicar lo que estamos observando, y además la rapidez que lo estamos observando, que son los elementos más llamativos de este cambio climático respecto a otros que hemos tenido en épocas históricas. Esos gases de efecto invernadero son producto principal de la combustión de gases de combustibles fósiles, que son pues ahora mismo el corazón de la economía actual, y ese es el gran problema del cambio climático. La mitigación del cambio climático pasaría por cambiar el modelo económico actual y movernos hacia otros combustibles bajos en emisiones, como puede ser la energía nuclear, aunque es muy controvertida, y sobre todo las energías renovables, ¿no? La hidráulica, la biomasa, la solar, la eólica. Entonces ya se están haciendo bastantes inversiones en esa línea, pero tenemos que ir más rápido. Y luego todo el tema del ahorro energético, que no hemos de olvidar. De acuerdo a algunas estimaciones, sin hacer grandes esfuerzos, no estoy hablando de volver al paleolítico, sino de tener una vida relativamente cómoda, pero más optimizada que la actual, podríamos ahorrar en torno a un 20% de la energía que consumimos. 20%, por ejemplo, es lo que producen las centrales nucleares de este país, la energía eléctrica, 20%. O sea que el ahorro es muy importante también. Por un lado, intentar hacer lo mismo con fuentes de energía de menos emisión. Por otro lado, igual hacer menos cosas, o sea, cambiar algunos de los patrones de cosas innecesarias, de consumo innecesario, superfluo que hacemos, que no tiene demasiado sentido, no aporta nada a nuestras vidas, más bien las complica que otra cosa. Y luego intentar extraer el CO2 que hay en la atmósfera, y eso pasa pues por en la gestión forestal principalmente. La mayor parte del CO2 que tenemos del carbono que tenemos almacenado en tierra está en los bosques o en el agua marina. Entonces, estimular esos sumideros naturales pues sería muy interesante, desde luego. Y finalmente pues hay unas soluciones tecnológicas que van en la línea de capturar el CO2 en los lugares en que se produce, pues en plantas de generación de energía, por ejemplo, grandes industrias, y almacenarlo establemente en profundidad. Esas son, digamos, las principales líneas. Hay una cuestión que se llama la geoingeniería, que a mí, desde el punto de vista ético, me parece sumamente peligrosa, pero que bueno, se está discutiendo científicamente, que sería alterar artificialmente la temperatura del planeta, pues, por ejemplo, expandiendo una capa de aerosoles en la atmósfera, reducir la radiación solar, en definitiva, que llega al suelo, o estimular la absorción de CO2, por ejemplo, en el agua, con algunas sustancias. Pero ya digo que esas son soluciones que me parecen éticamente muy arriesgadas y que, claro, podrían suponer un desequilibrio climático en el planeta muy severo. O sea que a día de hoy creo que no están muy encima de la mesa, pero si el problema climático sigue agrandándose, puede ser que se pongan encima de la mesa. Y eso da un poco de miedo, realmente. Es un tema muy controvertido, pero a mí me parece que en este tema y en otros del medio ambiente tenemos que dejar a un lado las ideologías, intentar ir a los hechos que conocemos, a la base científica, la base ética también, por supuesto, y a mí la energía nuclear no me parece tan dañina como a veces se la presenta. Naturalmente, el gran problema de la energía nuclear son los residuos nucleares, que de momento no sabemos lo suficiente cómo reciclarlos, y el periodo de vida pues es de varios cientos de miles de años. Obviamente eso es éticamente muy discutible, pero desde el punto de vista de emisiones, pues evidentemente es una energía tan limpia en emisiones como las renovables,
En cuanto a la economía de la energía nuclear, pues no es tan barata como se dice, pero ciertamente es un suministro estable, que es uno de los grandes problemas de la energía renovable. La tenemos en ciertos momentos, cuando hay luz, cuando hay agua, cuando hay aire. El caso del nuclear es más permanente. Entonces yo creo que habría que ir un poco más allá de las discusiones ideológicas, porque esta cuestión parece que es entre comillas un debate cerrado en el punto de vista de las organizaciones ecologistas, pero bueno, creo que habría que darle una vuelta al asunto y ver si objetivamente es posible hacer la transición energética sin energía nuclear. Yo tengo mis dudas de que sea posible, tampoco soy un experto en energía, pero desde luego en los efectos reales de la energía nuclear en cuanto al número de personas que han muerto, más allá de Chernóbil, que evidentemente es un caso completamente inusual, vamos a decir, pero que podría ocurrir, claro, en otros lugares, difícil, pero podría ocurrir. Más allá de ese caso, la energía nuclear no tiene un balance de daños a los seres humanos que sea especialmente preocupante, me parece a mí. Insisto, yo tampoco soy experto en cuestiones de energía, pero de entrada sí me parece que tenemos que hacer algo más a fondo con las energías combustibles las energías fósiles, que obviamente pues están creando un daño objetivo, no potencial sino objetivo a día de hoy. Estaba en una videoconferencia y claro, vi un número desconocido y lo primero que se me ocurrió obviamente es no cogerlo porque estaba en una videoconferencia, pero lo cogí porque estaba el fontanero en mi casa ese día y entonces digo, a ver si es que el fontanero ha tenido algún problema. Así que lo cogí y cuando me dijo esto, claro, me quedé súper sorprendido, como estaba en la videoconferencia, además estaba hablando yo en este caso, pues le dije, pues perdone, pero no le puedo atender. Dice, no, espere un momento, que tengo que decirle algo, pero es que no le puedo atender. Sí, pero no. Eso fue un pequeño tira y afloja con él, hasta ya me lo dijo y claro, me quedé tan sorprendido que le di las gracias, pero es que todos los de la videoconferencia me estaban mirando porque estaba hablando yo en ese momento. Fue un poco curioso. Luego le llamé al terminar para disculparme porque, claro, me quedé tan sorprendido que la reacción no sé si fue muy ortodoxa. La verdad es que bueno, es una gran alegría para mí, por supuesto, ¿no? Porque bueno, es un premio muy prestigioso que tiene, bueno, no sé, las personas que lo han recibido en los últimos años pues son realmente una gran admiración. O sea, estar ahí en ese grupo de personas pues para mí es ciertamente una enorme alegría y bueno, pues intentaré en la medida de lo posible pues seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, que es trabajar pues lo mejor que puedo, intentar apoyar a las personas jóvenes que están a mi alrededor y seguir haciendo pues la mejor ciencia que podamos al servicio de la sociedad y del ambiente en el que nos movemos. Un premio que se concede una trayectoria y la trayectoria mía no es individual, claro, es una trayectoria colectiva. He tenido una de las cosas de las que me siento más satisfecho en la vida es haber dirigido 40 tesis doctorales y todavía tengo algunas en camino y haber podido trabajar con gente joven de distintos países y de distintos perfiles, personas del mundo de la geografía, de la ingeniería, de las ciencias ambientales, pues para mí es muy enriquecedor. O sea, yo disfruto mucho trabajando con ellos, yo espero que ellos también conmigo, creo que sí, hay una buena relación. Siempre hemos procurado que el grupo de investigación pues humanamente también fuera un lugar agradable para trabajar, cordial, salimos de vez en cuando de excursión, celebramos los cumpleaños, en fin, intentamos que haya también un ambiente humano, porque bueno, eso también es parte de la productividad, entre comillas, ¿no? El que humanamente pues se trabaje bien, haya un ambiente agradable para la relación entre las personas, porque la mayor parte de la ciencia hoy se hace en equipo, no se hace individualmente. Y en ese sentido, pues claro, buena parte de los méritos que alegué para la convocatoria, para la candidatura, pues tienen que ver mucho con trabajo que hemos hecho con otras personas. Así que en ese sentido ellos también tienen una parte del premio, por supuesto.